Bienvenido a un problema de aplicación de una ecuación radical que involucra el volumen de un cono. Las hormigas cosechadoras que se encuentran en el suroeste de los Estados Unidos crean una vasta red de túneles entrelazados para sus nidos. Como resultado de esta excavación, un sello distintivo muy común de un nido de hormigas cosechadoras es un montículo cónico de grava o arena pequeña. El volumen de un cono de arena movido por hormigas cosechadoras, dado su radio, se puede encontrar usando la ecuación R es igual a la raíz cuadrada de 3 voltios sobre hpi, donde V es igual al volumen, H es igual a la altura y R es igual al radio. En nuestro próximo ejemplo, encontraremos el volumen de un montículo de grava o arena en forma de cono, dado su radio. Si bien sería más fácil usar la fórmula aquí para resolver V, usaremos la ecuación de esta forma como una aplicación de una ecuación radical. Nos dan un montón de arena que tiene forma de cono con una altura igual al radio. Se nos pide que calculemos el volumen de un montículo de arena con un radio de 2 pies. De la información dada, sabemos que la altura es igual al radio. Entonces, para nuestra ecuación, H es igual a R. También se nos da el radio igual a 2 pies. Entonces, si R es igual a 2 pies, porque H es igual a R, H, la altura, también es igual a 2 pies. Y ahora, para encontrar el volumen, sustituimos 2 por R y 2 por H en la ecuación, y resolvemos por V. Realizar la sustitución nos da la ecuación 2 es igual a la raíz cuadrada de 3 voltios sobre 2pi. Of 3V over 2pi. Y ahora para resolver esta ecuación para V, debido a que la raíz cuadrada ya está aislada, ajustaremos ambos lados de la ecuación para deshacer la raíz cuadrada. En el lado izquierdo, 2 cuadrados equivalen a 4. Entonces tenemos 4 iguales. En el lado derecho nuevamente, la cuadratura deshace la raíz cuadrada, y nos queda la fracción 3 voltios sobre 2pi. Y ahora para el siguiente paso, despejemos la fracción de la ecuación multiplicando ambos lados de la ecuación por 2pi. 4 veces 2pi equivalen a 8pi. Entonces tenemos la ecuación 8pi es igual. En el lado derecho, 2pi como fracción tienen un denominador de 1. Antes de multiplicar, simplificamos los factores comunes entre el numerador y el denominador. Observe cómo hay un factor común de 2pi. Hay 1, 2pi en 2pi aquí y aquí, dejándonos con 3 voltios por 1, lo que equivale a 3 voltios. Para resolver V, dividimos ambos lados entre 3. Simplificando en el lado derecho, 3 dividido por 3 se simplifica a 1. Una vez V es V, así que ahora sabemos que el volumen 5 es igual a 8 tercios de pi, y las unidades serían pies cúbicos. Entonces este es el volumen exacto del cono de arena. Pero también veamos una aproximación decimal. Una aproximación común para pi es 3.14. Entonces, también podemos decir que el volumen, V, es aproximadamente 8 tercios por 3.14, que es aproximadamente 8.37. Entonces, una aproximación para el volumen es 8.37 pies cúbicos. Entonces tenemos tanto el volumen exacto como el volumen aproximado del cono de arena. Espero que hayas encontrado esto útil.